Doctor Andy Carrión, abogado penalista. Muy buenos días, doctor Carrión, bienvenido al informativo. Muy buenos días, Renzo y Ronald, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Hemos hablado acerca de las decisiones del Consejo de Ministros respecto a la castración química. Ha dicho el ministro Chero que, bueno, en la literatura la llaman así. Pero ¿es efectiva esta medida contra los violadores sexuales? No existe al día de hoy evidencia de que una medida tan drástica y tan gravosa y que vaya en contra de los derechos humanos sea efectiva en el control de la criminalidad. Es más, en ya experiencias paralelas que se han dado en otros países, no se ha mostrado que estadísticamente una medida como esta pueda ser disuasiva respecto a aquellos que son potenciales violadores. Y iría no solamente en contra de nuestra Constitución de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, sino también en contra de los convenios internacionales de los cuales Perú es parte. Es decir, esta iniciativa es inconstitucional, no podría ser aplicada ni discutida en el Pleno. Puede ser evidentemente discutida en el Pleno, porque ya el Ejecutivo aprobó enviarlo al Congreso de la República, pero eso no significa de que vaya a ser aprobado. Verán ya los congresistas pertinentes si es que es llevado o no a discusión al Pleno, pero de ser así, tendría que tomarse en consideración sobre todo los derechos que están ya recogidos en nuestra Constitución, como el derecho a la dignidad y la prohibición también de tratos inhumanos y degradantes a la persona humana. Son estos los principales escollos que encontraría una norma como esta para ser insertada en nuestro ordenamiento jurídico. Doctor Carrión, muy buenos días. Ronald Cáceres lo saluda. ¿Existe ya una legislación vigente para poder condenar y para poder hacer efectiva penas que deberían ser suficientemente disuasivas para estos degenerados, para estos violadores? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Porque hace falta la castración química a nivel penal, a nivel disuasivo, o se debería tener mayor efectividad, hacer cumplir las leyes que ya están en vigencia? ¿Cuáles son estas leyes? Por ejemplo, podría explicarle a nuestros oyentes. De hecho, ya la discusión sobre la castración química se ha dado en años anteriores en nuestro país. Es así que el año 2018 se envió un proyecto en el cual también se regulaba la castración química. Sin embargo, lo que convino en su oportunidad el Congreso de la República es sustituir esta norma por la cadena perpetua. Tal es así que nuestro Código Penal actualmente, aquellos que transgreden el bien jurídico de indignidad sexual de un menor, es decir, violación sexual de menores, pueden ser condenados a cadena perpetua. Eso es lo que el día de hoy regula nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, es contradictorio de que ellos vayan presos permanentemente y que, contrario censo, también se les someta a un procedimiento de castración química, porque ya en la cárcel no tendría ningún sentido de que ellos sean potenciales violadores de niños. Claro, y aquí viene la precisión, ¿no? Que esta medida sería una pena accesoria para aquellos violadores que cumplan determinadas penas de 15, 20 hasta 25 años. En efecto, pueden haber algunos matices dentro de la aplicación propia de la norma. Sin embargo, más allá de ello, porque yo entiendo de que a raíz de esta propuesta intentaron salvar el hecho de que no sea contradictorio con la cadena perpetua, nos encontramos frente a la Constitución política. La pregunta sería, ¿cómo podríamos incorporar esta norma que va en contra de los propios principios recogidos en la Constitución? Desde mi punto de vista, no solamente tendría que aprobarse esta norma, sino además realizarse una modificación constitucional, pero sería muy difícil que retrotraigamos los derechos a años donde más bien se intentaron superar el resguardo de los derechos fundamentales de toda persona humana. Doctor Carrión, si esto contraviene nuestra Constitución y habría que hacer unas modificaciones, muchos podrían deducir que se trata de una discusión infructuosa, porque ya sabríamos el camino. Sin embargo, estos temas, sin duda, las discusiones también nos ayudan a enterarnos, a tomar una posición como país al respecto. Pero finalmente, si esto procede a nivel del Congreso, ¿la última palabra la tendría el Tribunal Constitucional? Evidentemente, yo creo que de aprobarse en el Congreso y no realizarse ningún tipo de modificación constitucional que la subyace a esta, tendría que terminar la discusión en el Tribunal Constitucional y serían ellos finalmente quienes decidan sobre la constitucionalidad o no de una norma como esta, ¿no? Y cuál sería la naturaleza propia que podría ir en contra de la
propia Constitución. Definitivamente el Tribunal Constitucional sería como una última instancia, y no solo ello, porque también se podría recurrir a instancias internacionales. Recordemos que formamos parte del Pacto de San José en la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo cual, así como sucedió en el caso Fujimori también, solamente de que en este caso, a raíz de una incorporación de una ley inconstitucional, podríamos recurrir a esta instancia internacional para que evalúe también la protección de los derechos humanos de quienes cometen estos delitos. Para los que nos escuchan, estamos precisamente con el abogado penalista Andy Carrión discutiendo sobre la posible aprobación de la llamada castración química. Doctor Carrión, hay muchos especialistas también que declaran o que se inclinan por la teoría de que el Poder Judicial, que la aplicación de las leyes merecería una mayor celeridad. Es decir, existen muchos casos, incluso como el del monstruo de Chiclayo, en el cual ha sido prácticamente encontrado en flagrancia y se le da o se le impone 9 meses de prisión preventiva, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se puede ser, cuando estos casos ya son encontrados de manera tan evidente, puede darse un proceso mucho más rápido? Yo creo que ahí precisamente radica el problema de la reacción punitiva del Estado. Si uno quiere abordar de una manera integral el problema de la violación sexual de menores, tendría que abordarlo desde dos puntos de vista. Primero, el preventivo, de lo que ya hemos ido discutiendo y que tendría que concentrarse, por ejemplo, en la formación familiar, educacional y también preventivo, con el apoyo del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia a los potenciales violadores. Pero por otro lado, también la reacción célere del sistema de justicia, puesto que con el caso que estás mencionando, por ejemplo, se le impone una medida de prisión preventiva de 9 meses, sin embargo, no necesariamente durante ese tiempo se va a obtener una sentencia condenatoria, con lo cual esta decepción generalizada de la lentitud de la reacción judicial hace que también pueda tomar fuelle este tipo de medidas populistas de la incorporación de normas como estas. Entonces, debería, en este caso donde ya, digamos, incluso hasta en flagrancia son detenidos, obtener una sentencia condenatoria de manera célere para que de esa forma también la población vea de que el sistema de justicia sí está funcionando. Eso sería un elemento naturalmente a tomar en cuenta. Por ejemplo, en este caso, ¿no? de este depravado de Chiclayo, ¿qué pasaría si después de los 9 meses de prisión preventiva todavía no alcanza una condena? ¿Él seguiría en prisión? ¿Quedaría en libertad? ¿Qué es lo que podría pasar con él? ¿Qué futuro podría tener legalmente? Bueno, legalmente se le podría primero ampliar la prisión preventiva a 9 meses más, lo que podría llegar a 18 meses. Y en caso de que en esos 18 meses no se obtenga una sentencia condenatoria, tendría que estar puesto en libertad. No cabe ninguna otra medida porque la norma es clara con los plazos máximos de la prisión preventiva. Así es que eso también podría abonar al hecho de cierta decepción en la población por el combate de este tipo de criminalidad. Lamentablemente, algunas posturas legales también dilatan precisamente las audiencias, las presentaciones, atribuyen alguna dificultad de salud y el plazo precisamente se va prorrogando o extendiendo. En todo caso, debería ser esto propicio para todo un paquete complementario, no solamente en medidas punitivas, sino también al momento de ajustar los procesos judiciales. Exacto, no solamente en medidas preventivas de reacción, sino en medidas procedimentales, ¿no? El cómo, procesalmente hablando, se podría obtener resoluciones más céleres. Es más, solo una medida para tomarlo en cuenta. Entendemos que el caso que mencionaste de Chiclayo es una conducta execrable, pero para poder realizar las investigaciones se necesita esta persona en Chiclayo, por ejemplo. El día de hoy salió en los medios de comunicación de que se lo ha trasladado a Chayapalca, un lugar excesivamente alejado de Chiclayo, con lo cual haría muy difícil, por ejemplo, realizar las diligencias de reconstrucción o alguna otra diligencia que requiera la presencia del imputado. Solamente en esa medida, por ejemplo, vemos ya una dificultad a efectos de poder llevar de manera célere el procedimiento que culminaría en una sentencia condenatoria. Ahora, ¿qué nos dicen los antecedentes respecto a leyes parecidas o a medidas parecidas, ¿no? ¿Cuenta el INPE, por ejemplo, con la logística suficiente como para visitar a los condenados por violación o incluso hacerles un seguimiento si es que, como mencionaba Renzo al inicio del bloque,
se les aplicaría esta castración química, es decir, se cuenta con la logística, se cuenta con el personal, otros dicen que también es oneroso, que es caro. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esa fue precisamente una de las preguntas que se le formuló al ministro de Justicia el día de ayer en la conferencia de prensa donde reafirmó la posición respecto a este proyecto de ley. Y no supo responder en principio. No dio muestras claras de cuál sería la inversión que tendría que acarrear un proyecto de ley como esto, del seguimiento propio y de la implementación de una medida como la castración química. Pero no necesitamos irnos muy lejos para ver la crisis económica institucional en la que nos encontramos, porque si al día de hoy debiéramos de decir cuál es el seguimiento que ya los que se encuentran dentro de establecimientos penitenciarios, que están con medidas preventivas de prisión preventiva respecto al delito de violación o ya condenados, el seguimiento del tratamiento de estas personas, no vamos a encontrar respuesta porque tampoco existen medios económicos para algo tan básico como ello. Mucho menos vamos a tener posibilidades económicas y logísticas para la implementación de una medida tan gravosa como el de la castración química. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con el abogado penalista, el doctor Andy Carrión. Y esta pregunta, doctor Carrión, va a un tema, va un tanto a una cuestión ética. Todos tenemos derecho a la defensa, pero en una situación como esta, de un agresor, un depravado sexual de menores de edad, cuando la defensa penal presente como argumento, ¿no?, una estrategia de dilación precisamente para que no lleguen a los plazos, para que se extenga, para que la prisión preventiva pase de 9 meses a 18 y luego corresponda un arresto domiciliario. ¿Cómo es la participación de un abogado defensor en estos casos donde el procesado ya ha definido su culpabilidad? El acceso a la defensa es un derecho irrestricto que tiene cualquier persona, sea el criminal más execrable o no. Y eso naturalmente está recogido en la Constitución. Ante medidas dilatorias, por ejemplo, como las que acabas de mencionar, existe dentro de nuestro Código Procesal Penal algunas circunstancias y medidas excepcionales que puede tomar el fiscal con intervención del juez para que las diligencias no sean demoradas al máximo. Eso depende ya de la estrategia propia de defensa y de los indicios, ¿no?, que se encuentran dentro del propio ámbito de investigación. Es más, el caso que acabo de comentar de Chiclayo aporta más bien a la dilación del proceso. Llevarlo a Chayapalca dificulta precisamente que todas las diligencias que requieren de la presencia del imputado se lleven a cabo en el lugar de los hechos. Entonces, aquí nos encontramos frente a actos de dilación no necesariamente aportados por la defensa, sino también por el organismo persecutor y en este caso específicamente por el INPE. Yendo para el lado del Ejecutivo y que precisamente han impulsado esta iniciativa, una de las bases, uno de los argumentos que ellos toman es la aplicación de esta medida de la llamada castración química en algunos estados de los Estados Unidos de América, en países como Polonia, en Estonia, en Rusia, en Corea del Sur, en Indonesia, en India y demás, ¿no? Es decir, ¿hay algún asidero, hay algún antecedente que demuestre que la castración química, la llamada castración química, ha sido disuasivo realmente para evitar casos de violación a menores sobre todo? De ninguna manera. No solamente no existe evidencia de que la castración química pueda ser disuasiva para potenciales violadores, por ejemplo, sino incluso la propia pena de muerte, que está implementada en muchos otros países, se ha demostrado con evidencia, con estudios científicos de que no necesariamente es disuasiva, con lo cual medidas como estas únicamente se concentran en ámbitos populistas antes que en estudios criminológicos que demuestren si realmente son o no persuasivos y disuasivos medidas como estas. Experiencias como las que acabas de mencionar en países de Europa y en Estados Unidos demuestran lo que ahora precisamente estoy mencionando. No existe evidencia, y si no hay evidencia, estamos tomando decisiones en base a medidas populistas. Bien, agradecemos la participación, los comentarios y análisis del abogado penalista Andy Carrión, que nos acompañó en el informativo por Radio Nacional. Muchas gracias, doctor Carrión, muy amable. Muchas gracias. Bien, vamos a una breve